Narración y representación, por Miguel Cárdenas, Angie García, Ana Goyes, Joan Parra y David Sanabria. La pieza audiovisual Colombia, Minería sin Mercurio es un reportaje con una duración de aproximadamente 9 minutos, realizado en junio del 2018, el cual trata sobre la lucha antimercurio que se está llevando a cabo en torno a la minería en Colombia. Fue producido por la revista Semana durante la dirección de Alejandro Santos, sobrino del presidente de aquel periodo, y realizado por Sin Esquinas Producciones. El contexto social y político en el que se desarrolló el reportaje fue durante el último mandato de Juan Manuel Santos, en el que la presencia de multinacionales, la cual tuvo un gran impulso desde el gobierno de Uribe, prevalece, además de diferentes manifestaciones por parte de minorías sociales respecto a las injusticias que comete el gobierno sobre ellas y su minería, ya que, aunque aparentemente en la pieza existe una diversidad de opiniones y una distinción entre tipos de minería, esto no sucede en la realidad, debido a que las leyes criminalizan a los mineros de pequeña escala, a los cuales se les dificulta formalizarse así no sean ilícitos, haciendo que aceptar la formalización sea la única manera de evitar la persecución del Estado y volverse legales. Sin embargo, esto implica ceder sus territorios a las multinacionales y trabajar para ellas, situación que ha causado abusos a los derechos humanos, destrucción del medio ambiente y corrupción. Asimismo, existe un gran foco de atención sobre Antioquia por la producción aurífera y la promoción de la formalización a través de la lucha antimercurio que hay en este sitio desde hace un tiempo. Acerca de la estructura del reportaje, este inicia con Alejandro Santos, quien explica la razón de esta lucha en relación al Convenio de Minamata, primer acuerdo ambiental mundial en el cual se prohíbe la utilización de este material por un accidente que expuso la gravedad de los efectos perjudiciales que tiene el mercurio para la salud de los mineros. Bajo este argumento, varias minas formalizadas de Antioquia son mostradas, así como testimonios de diversos agentes, bien sean del gobierno o de multinacionales en su mayoría, para argumentar que la única manera de hacer minería adecuada es formalizándose. Asimismo, se enfocan solo en territorios auríferos antioqueños. Más tarde, hacia el final de la pieza, en su punto clave, varios indígenas en Veracatíos provenientes del corregimiento de Murría en Antioquia aparecen y dan su testimonio acerca de una minería más limpia, mostrando su estrecha relación con el medio ambiente. Finalmente, la pieza termina como inició, con Alejandro Santos dando una conclusión sobre la minería. Con este contexto dado, se puede decir que esta producción audiovisual promueve un discurso antimercurio, el cual encubre los verdaderos intereses económicos y políticos de sus productores, quienes impulsan la formalización minera para beneficiarse y beneficiar a las multinacionales. El siguiente análisis busca demostrar, con los siguientes pilares, que, a través de la estructura narrativa, se da el silenciamiento de los indígenas con una formulación de escala de clases. Por medio del lactante se reproducen binarios de centro-periferia. Y con la representación se favorece un mito antioqueño. Así, se fomenta el verdadero discurso implícito de la pieza. Primeramente, la estructura narrativa de este producto atiende al paradigma de Sitfield, en el que un film se divide en 3 actos para generar una tensión progresiva hasta el final de la pieza, y en la que el último acto es el punto culminante más impactante y que queda en la memoria del espectador. En el primer acto se presenta la problemática del mercurio, en el segundo se muestran las minas formalizadas, y en el tercero, el más relevante, se representa al indígena apoyando la minería sin mercurio. Sin embargo, mientras la tensión dramática asciende a lo largo del documental, la estratificación de clases desciende. En la primera parte aparece el máximo representante de la élite y autoridad dentro del documental, Alejandro Santos. Después se ve a varios expertos en zonas urbanas o suburbanas e industrializadas, reflejando una buena condición económica. Más tarde aparecen mineros formalizados antioqueños hasta llegar a los indígenas mineros. Esta jerarquización social, en conjunción con la intensidad narrativa, ilegitima a los indígenas, pues se crea una voz legal para las personas del centro por medio de Alejandro Santos, con un acento aparentemente neutro y quien habita en una zona urbana. Es por ello que el indígena, al estar relegado hacia el final del discurso y tener unas creencias, una vestimenta y un lenguaje diferentes, es juzgado, y su forma de ser representado está dominada, sobreponiendo el discurso de la élite, lo cual también es claro durante la intervención de Misael Bailarín. Porque aquí no echamos ni cajón ni nada de eso, no echamos nunca ninguna parte, entonces ¿para qué pues? Nosotros no necesitamos eso. De esta manera se evidencia que existe un poder discursivo que manipula su representación, tal como sucedió en los años 60 con el cine indigenista,
en el que se monopolizó hegemónicamente las representaciones étnicas por fuera de su propio mundo simbólico. No obstante, en este trabajo audiovisual es fundamental el espacio que ocupan los indígenas dentro del relato, ya que se utilizan para reforzar el discurso, pero claramente este no va dirigido a una minoría indígena, puesto que si se tiene en cuenta que el gobierno nacional suspendió en el 2012 la licencia de la minería artesanal y expidió las licencias a multinacionales, las cuales causaron una gran destrucción del medio ambiente en el corregimiento y el descontento de los indígenas, se concluye que ellos no apoyan la formalización, muy asociada a este tipo de empresas. Sin embargo, su representación en el reportaje expone que la respaldan. En segundo lugar, se puede evidenciar que, en la pieza, se produce un discurso de centro-periferia que genera binarios, donde, mediante determinados recursos, se le da más importancia a la parte del centro en valor discursivo. Un recurso con el que se evidencia es por medio del actante, quien es el ente, algo o alguien, que acompaña la narración a lo largo de su desarrollo, actuando de una forma determinada y conservándose continuamente. En este caso es Alejandro Santos, alguien, director de la revista Semana, Algo. El actante se hace presente en el grueso de la pieza, inicia y finaliza el discurso. Asimismo, el logo de Semana permanece, durante todo el reportaje, en la esquina superior derecha del encuadre, remarcando al actante. De igual manera, la revista también agrega credibilidad a su propio discurso, al ser un reconocido medio informativo, una marca construida sobre la verdad que ejerce el liderazgo a través de las ideas. Otro recurso es por medio del montaje, el cual crea el paralelo que genera una diferencia marcada entre expertos obreros, urbano-rural y centro-periferia. Con los indígenas, a todos los estamos educando y capacitando. También se evidencia por el fondo que acompaña a cada persona, siendo urbano para los expertos, rural para los mineros obreros e indígenas. Se hace evidente por el grueso de la pieza que el público potencial es el centro del país, el cual tiene una perspectiva determinada sobre lo que considera como periferia. Esto se puede ejemplificar con la aparición de los indígenas. En estas representaciones audiovisuales, como en todas las que se han seguido haciendo desde esta perspectiva, el autor mantiene el privilegio de hablar a través de esas voces, segmentándolas, reorganizándolas, mutilándolas y tergiversándolas. Y es un tema fácil de trabajar con ellos porque ellos tienen un arraigo por la tierra y tienen un respeto por la naturaleza. Asimismo, se fomenta la idea de exotización y, como resultado de esta, un aislamiento y distanciamiento hacia esta comunidad mediante la traducción escrita que se hace al discurso de Misael Bailarín en su lengua, en la que aquello que busca comunicar no es entendido por el público al que está dirigido el producto y requiere una traducción. Su lenguaje es distinto y desconocido para la audiencia y por ello menos legítimo. De este modo, la representación de estructura de clases fomentada por Semana legitima la voz del centro, la cual apoya la formalización y silencia a la periferia. En tercer lugar, la pieza construye un mundo posible en el que recupera el paisaje antioqueño y lo constituye como Colombia entera a través del uso de planos de minas formalizadas del departamento, al igual que con la representación de los expertos, en su mayoría antioqueños, durante la puesta en escena, y los diferentes paisajes aéreos de Antioquia en el montaje, lo cual toma forma gracias al uso de maniobras de representación y sus respectivos niveles, según Cassetti y Diquio, evidenciando que no se tiene en cuenta la producción aurífera de otros lugares del país. La fijación y atención que recibe Antioquia dentro del producto está relacionada con que actualmente es el departamento con mayor producción de oro en el país y cuenta con el 70% de los contratos de formalización, así como con la presencia de importantes multinacionales desde hace varios años. Además, prevalece la insistencia de una representación transversal de Antioquia que, a través de su contexto histórico, ha manifestado el interés y orgullo por el oro de esta zona, lo que en su momento motivó la llegada de los colonizadores en el siglo XVI en búsqueda de riquezas, así como también demuestra la herencia de rasgos ideológicos como que la pobreza era delito porque se asociaba a la vagancia a no tener bienes. Sin embargo, aquellos descendientes pobres desde la colonia también eran expulsados forzosamente a nuevos asentamientos que iban surgiendo. Aún sucede en la actualidad que aquellas personas de élite beneficiadas por multinacionales apoyan la formalización, la cual en muchos casos implica el desplazamiento de mineros ancestrales y de pequeña escala, quienes pierden sus tierras y cuya dignidad es vulnerada. De igual manera, las élites han buscado un beneficio económico para Antioquia, que causó el convencimiento de ser una raza aparte, siendo la única que puede desarrollar una cultura material y económica en Colombia. Como se evidencia en el reportaje,
No obstante, es importante tener en cuenta que tanto la élite paisa como la capitalina, partícipes de la pieza, se benefician de la formalización minera y fomentan este discurso. Antioquia, el día de hoy, es el departamento que está liderando la mayor formalización del todo el país. En conclusión, después de aplicar las maniobras de análisis a través de la construcción de la pieza audiovisual y desarmándola, teniendo en cuenta la estructura narrativa, el actante y la representación, al igual que el contexto social, histórico, político e ideológico que envuelve a la pieza, se pudo evidenciar que la imagen arroja al espectador a un efecto de realidad, atendiendo a un discurso de formalización minera que beneficia a una determinada élite colombiana bajo la excusa de una Colombia sin mercurio. Es por eso que se debe repensar la labor del realizador audiovisual en cuanto a lo que quiere comunicar, teniendo en cuenta la tensión entre la representación y la autorrepresentación. Asimismo, proyectando un trabajo colaborativo entre quien representa y quien es representado para tener una mayor aproximación a la realidad. Además, se debe reconocer la importancia del análisis al momento de estudiar la pieza audiovisual como se evidenció anteriormente.